¿Qué tal? Bienvenidos una semana más al consultorio monográfico de UGT, donde ya sabéis, analizamos semana tras semana aquellos temas que nos parecen muy relevantes tanto a nivel social como a nivel laboral. Y esta semana queremos hablar de un tema que está muy presente hoy en día en nuestra sociedad. Se trata de las plataformas digitales y de los riders. Ya sabéis, todos estos trabajadores y trabajadoras que en muchos casos se juegan la vida con sus bicicletas para repartir comida y repartir diversos productos a domicilio. Las plataformas digitales se llegan a ahorrar casi 170 millones al año en cotizaciones y en seguridad social. Y todo esto, evidentemente, lo pagan las personas trabajadoras. En este paréntesis, antes de hablar de los riders, ya sabéis que nos gusta explicaros las novedades de la semana, y esta semana pasan por hablar del campo, de los temporeros y de la situación, porque se está hablando mucho acerca de este tema. Para hablar de ello, estamos con Nardi Fuertes, que es el secretario de Acción Sindical de UGT FICA Cataluña. ¿Qué tal, Nardi? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. La pregunta es clara, ¿cómo está la situación? ¿Cómo lo están viviendo todas estas personas? ¿Han habido avances con el paso de los años? Parece que no. No, la situación es compleja, ¿vale? La situación normalmente es una situación ya compleja de per se, porque se trata a los trabajadores y trabajadoras del campo, siempre se les trata con diferencia, siempre son trabajadores de segunda, incluso yo te diría de tercera categoría, pero con el tema de la pandemia todavía se ha aumentado más la diferencia, porque además se les está culpando, se les está criminalizando por el hecho de encima estar enfermos. Y evidentemente toda esta situación tiene un culpable y son las propias empresas, que no están cumpliendo. De hecho, nosotros aquí en Cataluña tuvimos un problema con lo que parecía que iba a ser un protocolo de seguridad con el COVID-19. Al final fue un engaño. La consellera lo sacó una noche en un tuit diciendo que había habido un acuerdo con los sindicatos, cosa que no es verdad. Evidentemente aquí todo esto tiene un culpable y son las diferentes patronales que no están haciendo bien y no están velando por la seguridad de los trabajadores y las trabajadoras del campo. Desde UGT estamos hablando de los casos de Lleida, de Huesca, de Zaragoza, es decir, alrededor de España, todas estas zonas donde más se está complicando, trabajadores que no tienen ningún tipo de seguridad con esto de la pandemia, no hay mascarillas, no hay EPIs, y lo que decías tú, estamos viendo claros ejemplos, se podría llamar de racismo incluso. Yo creo que hay un racismo claro, racismo y clasismo para con estos trabajadores y trabajadoras. La situación es compleja. Hay en pueblos en Cataluña que se les ha anunciado por megafonía que cuando dejen de trabajar van a sus casas, no les permiten ir al bar, porque parecen unos apestados. Es verdad, y la situación de pandemia así lo requiere. Ante una situación de que una persona pueda dar positivo, evidentemente tiene que estar confinado, pero no los trabajadores y trabajadoras del campo, por ser emigrantes, por ser de color, por ser diferentes, todos. Y aquí se está centralizando, y además en uno de los bandos, de uno de los pueblos, se lo ponía claro. Los trabajadores y trabajadoras del campo, cuando acaben la faena, a su casa para no contagiar a los blanquitos del pueblo. Y eso, evidentemente, eso es racismo, y además un racismo muy sucio, porque se está jugando también con la ilusión de esos trabajadores y trabajadoras que vienen a este país a tratar de ganar algo para su familia. Entonces, yo creo que es una situación bastante compleja y nosotros como federación estamos tratando, llevamos años peleando contra esta situación. Viven en unas condiciones precarias, duermen encima de cajas de plástico con cartones, viven rodeados de suciedad. O sea, es una situación que este país no se puede permitir. Cuando se habla de trabajadores en precario, en este país no hay nada más precario que los trabajadores del campo. Es algo que nos debería avergonzar a todos y a todas. Y cuando hablamos de un país moderno, tenemos que mirar en qué situación tenemos a esas personas que nos dan la fruta que tanto nos gusta, fresquita, pero lo que cuesta también conseguirla. Esta es la denuncia que se está haciendo desde los sindicatos acerca de cómo están viviendo, cómo están sufriendo todo este proceso los temporeros, las personas que están trabajando en el campo sin mascarillas, sin EPIs, sin ningún tipo de protección y encima, como nos decía Nardi Fuertes, el secretario de Acción Sindical de UGT FICA, como apestados, por decirlo de alguna manera. Nardi, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un abrazo, gracias. Vamos a hablar ahora, como os decía, de todas estas plataformas digitales, de los riders, y para ello nos hemos venido a una de las zonas de la ciudad de Madrid donde más riders hay. Como podréis imaginar, las grandes ciudades son las que copan el mayor número de trabajadores de estas plataformas digitales. Pero hay ciertos puntos, como por ejemplo Atocha,
donde es muy común entre la 1 y las 4 de la tarde ver a una gran cantidad de personas con sus mochilas esperando para recibir esa comida. Cerca de aquí, de donde estamos, hemos contado en cuestión de 2 minutos casi 20 personas esperando para recibir sus pedidos. Y de todo esto, de cómo están haciendo o no los sindicatos, cómo lo está haciendo el gobierno, queremos hablar con Rubén Ranz. Rubén es coordinador de Tu Respuesta Sindical Ya, una plataforma, la primera plataforma que surge en nuestro país, entre otras cosas, para dar solución a todas estas personas. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Una plataforma que lleva cerca de 3 años, si no me equivoco. ¿Qué valoración se puede hacer de todo esto? Decía que cuando empezó fue la primera plataforma que se dirigía a este colectivo. Sí, fue la primera plataforma y es la primera sección sindical virtual. El planteamiento es que seamos capaces de, entre nosotros, tener la posibilidad de coordinarnos para reivindicar y defender los derechos de todos los trabajadores de plataforma, dentro de la Unión General de Trabajadores. Es el mismo planteamiento sindical, pero utilizando herramientas digitales para poder acceder y dar a conocer a aquellos trabajadores que trabajan con un móvil, que simplemente con mover una pestaña ya están en un nuevo centro de trabajo. Estos son trabajadores on-off, por decirlo así, porque simplemente ellos... Es muy fácil, o abres la aplicación o la cierras. Ese es el on-off, ¿no? Exactamente, y eso es el nuevo centro de trabajo. Es un nuevo centro de trabajo virtual en el que no hay un jefe determinado, pero sí que te llegan órdenes, te organizan el trabajo, te dicen lo que tienen que hacer, te explican cuáles son las condiciones, incluso te pueden cancelar la cuenta, te pueden despedir, te pueden sancionar. Entonces todo eso, la única forma para poder llegar a ellos es a través de también herramientas digitales. Por eso es tan importante esta plataforma. La idea, entre otras cosas, de hacer las entrevistas aquí, en plena calle, es por este sol que hace, por este calor que hace. Ellos lo viven, ellos lo sufren, todas las condiciones meteorológicas, sol, lluvia, lo que sea, o entre otras cosas, una pandemia mundial. Durante el coronavirus hay muchas de estas personas que han estado trabajando y también ha sido el momento, Rubén, de movilizarse una vez ha pasado todo esto y de pedir esas condiciones dignas. Claro, ellos un día amanecieron siendo trabajadores esenciales, el gobierno estableció que ellos eran fundamentales para poder llevar un alimento a los domicilios, pero en plena pandemia las principales plataformas digitales como Globo y Deliveroo decidieron modificar las condiciones de trabajo. Les bajaron el salario, les bajaron el valor del pedido, ampliaron el kilometraje para poder llegar a mayor número de pedidos. Entonces esto supuso que se unieran a una movilización internacional que nació en Argentina a partir de la muerte de una trabajadora atropellada por un vehículo y a partir de aquí ellos vieron la desprotección, la situación de indefensión que ellos tenían y decidieron movilizarse. También es cierto que ha habido otros grupos que se han movilizado en lo contrario, para defender el movimiento como autónomos. Pero tenemos que decir que esos trabajadores que se han movilizado son aquellos que son los favoritos de las plataformas, los que reciben más pedidos, los que alquilan cuentas, los que tienen unas condiciones excepcionales que no son las del común. El resto tienen que trabajar 13 horas diarias, no libran, si libran un día de cada 14, no tienen vacaciones. Trabajando 13 horas diarias quiere decir que a lo mejor puedan conseguir 20 euros diarios. El valor de la hora de trabajo es muy poquito, sobre todo después de la modificación que han sufrido. En Madrid el valor del pedido ha llegado en Globo a ser de 3 euros. En Deliveroo se hace una subasta de los pedidos. Eso supone que ganen muy poquito. Hace cuestión de 2 años, Rubén, desde la plataforma Tu Respuesta Sindical Ya, desde la Unión General de Trabajadores, se llevó a cabo un estudio que realmente dejó datos, podríamos decir que espantosos. Cerca de 170 millones se ahorran las plataformas digitales en salarios, en cotizaciones a la Seguridad Social. ¿Hay una ley que regule esto? ¿Hay convenios colectivos para los trabajadores y que se puedan organizar mejor? Actualmente existe una legislación suficiente para poder regular toda esta actividad. Y la solución pasa por saber aplicar correctamente los convenios colectivos. No existe un vacío legal
que ese ha sido el argumento de las plataformas digitales para abusar de todos estos trabajadores y saltarse todas las normas. Y los jueces ha sido suficiente, con la legislación actual han tenido las suficientes herramientas para determinar que esto existe una relación laboral y que por tanto tienen que aplicar convenios colectivos. De hecho, tenemos una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que establece que el convenio de aplicación es el de transporte de mercancías porque Glovo es una empresa de logística, por lo tanto tiene que aplicar los mismos convenios que otras empresas de logística. Si no, estaría compitiendo de forma desleal y de forma desigual con el resto. Se ahorra muchísimo dinero y con ese dinero pueden hacer, lo que están haciendo es bajar el valor de las cosas, bajar el valor de los precios. Hay que tener en cuenta que su modelo económico es un modelo basado en unas rondas de financiación que les permiten tirar los precios, por ejemplo, de los pedidos. A veces es mucho más barato comprarse un pedido en Glovo que ir al restaurante, incluso pagando el transporte. Y esto es imposible. Esto es un modelo económico muy peligroso y hay que tenerlo en cuenta. Por eso exigimos que se pueda cumplir la legislación actual sin necesidad de hacer modificaciones en la norma y sobre todo que se apliquen los convenios colectivos. Y ya para terminar, Rubén, yo creo que es una pregunta obligada también para que todo el mundo lo pueda saber o se pueda hacer una idea. ¿Cuántas personas tenéis calculado que actualmente están trabajando para estas plataformas digitales? Es muy difícil saber con exactitud el número de trabajadores debido a la opacidad de las plataformas digitales. Un cálculo que hicieron ellas mismas, las plataformas digitales, en el 2018 dijeron que eran 14.000, pero nosotros calculamos que hay muchísimos más, alrededor de 20.000 personas. Incluso en este cálculo incluimos gente que no está trabajando de forma legal, sino que está suplantando la identidad de otra, y eso también hay que tenerlo en cuenta porque están en una tremenda indefensión. Rubén Ranz es el coordinador de Tu Respuesta Sindical, ya esta plataforma que creó hace 3 años la Unión General de Trabajadores, la primera herramienta para adjuntar, para poder contactar con todas estas personas que trabajan para las plataformas digitales, los conocidos como riders. Rubén, muchísimas gracias. A ti. Precisamente hemos querido hablar con 2 personas que han vivido lo que es el día a día de trabajar en estas plataformas digitales. Son Felipe y Josefina, a los que os damos de verdad las gracias por acompañarnos, para que nos puedan explicar un poco su experiencia, su caso y en algunos casos sus accidentes. Empezamos por ti, Felipe. Cuéntanos un poco la experiencia tuya en Deliveroo. Ambos estuvisteis en Deliveroo. Sí. ¿Cómo fue todo eso? A ver, yo estuve entre principios del 2017 hasta mediados del 2018 y la verdad es que es una experiencia durísima porque, o sea, el trabajo es muy desgastante, la inseguridad es constante, enorme. Bueno, Josefina ahora les va a contar mejor. Y lo que pasa es que uno vive con la incertidumbre constante de no saber si a fin de mes vas a tener el dinero que necesitas para vivir, independientemente de que trabajes lo suficiente, porque a ti no te pagan por hora trabajada, te pagan por cada pedido entregado. Entonces tú puedes pasar 30 o 40 horas semanales en la calle y aún así no tener el dinero que necesitas. Y eso al final, y esto es como lo más terrible, digamos, y lo que nosotros podemos ver con los repartidores, se transforma en un estado de estrés constante, una incertidumbre mental que hace que uno esté todo el rato sabiendo cuántos pedidos lleva en la cabeza, cuántos pedidos necesita para alcanzar, por ejemplo, un bono que te permita alcanzar el dinero que necesitas a fin de mes. Así que es una experiencia más allá de lo desgastante físicamente, psicológicamente devastadora. Comentábamos que hay muchos factores, ¿no?, que mueven lo que es este trabajo. Para empezar, la meteorología, por ejemplo, los 35-40 grados que estamos viviendo en Madrid en este mes de julio, el invierno en muchas ciudades, la nieve, la lluvia, la bicicleta e intentar esquivar a todos los coches. En tu caso, Josefina, tú tuviste un accidente, es decir, ya por empezar, tu experiencia no pudo ser buena en Deliveroo. No, yo estuve en el 2016 y hasta el 2017 en septiembre, que fue que tuve el accidente, el 11 de septiembre. Realmente pues un tema, como tomo la palabra de Felipe, de que el tema básicamente es que tienes que llevar un tiempo, el pedido tienes que llevar un tiempo, y mientras estás sobre la moto no solamente es la parte meteorológica, es el estrés que tienes porque tienes que entregar a tiempo, porque la comida debe llegar bien, porque el cliente,
Y eso fue una de las cosas que me pudo haber producido el accidente, que es lo que yo digo, porque yo venía con las prisas, el estrés, la rapidez que se necesita, y bueno, un obstáculo que se me presentó y bueno, deslicé y bueno, tengo ya 2 años y medio con el tema de la pierna. Tienes una incapacidad permanente. De hecho, la empresa, Sí. No sé si se ha puesto en contacto contigo, si te ha ayudado, No, para si te nada. ha pagado algo. Para nada, se ha ido a hablar con ella, han ido... En ese momento, Josefina desapareció para ella. Yo estoy fuera totalmente, no existo para la empresa, no existo. Y estoy pasándola muy mal porque no tengo ningún tipo, hasta que me llegó la subvención, o sea, me estaban pagando la ayuda por la incapacidad, pero fue hasta octubre del 2019. Todo este tiempo para acá la estoy pasando mal. Voy a sitios, solicito ayudas al gobierno, solicito a la seguridad social y me dicen, no, pero si usted está de alta, usted está trabajando en esta empresa. Digo, pues que no estoy trabajando en la empresa. Me ha solicitado que me reenganchen nuevamente con un trabajo acorde a mi accidente y la empresa se ha negado. O sea, yo no existo para ellos. Dada de alta, pero en cambio no la reconocen absolutamente para nada. Para y ya la nada. veis con el bastón día sí día también. Todo el tiempo. Son muchos casos los que han pasado como estos. Tú, por es ejemplo, uno. Felipe, este es uno de ellos, Sí. que ha habido muchísimos. Tú eres una de las personas que participó en ese juicio que se le hizo Sí. a Delibero. Más de 500 personas, creo que se agrupasteis para Sí. denunciar, que ganasteis a Delibero. Pero claro, aún así, sigues teniendo esa sensación de que hay otros que siguen pasando eso. Sí, o sea, a ver, fue un primer paso muy importante porque fue el primer juicio de estos masivos, digamos, éramos 532 trabajadores afectados, que el juicio era porque la tesorería demandó a Delibero por fraude, por nuestras cotizaciones impagas, porque la inspección del trabajo había resuelto que éramos todos falsos autónomos. Y eso fue un primer paso súper importante. Todavía estamos a la espera de lo que dicte el Tribunal Supremo, porque la empresa iba recurriendo. Tuvimos la sentencia favorable del Tribunal Superior. Y nada, sí, o sea, todavía es una situación que sigue existiendo. Nosotros trabajamos en la calle, estamos siempre con los repartidores y vemos que sigue pasando y que además estos tipos no son tontos. O sea, y tú estás ayudando aprenden. ahora a muchas personas, a muchos compañeros y excompañeros a asesorarles también, ¿no? Para Sí. que puedan dar esos pasos, por lo menos para que puedan luchar lo que se les debe dar. sí, estamos siempre intentando organizar a los repartidores, intentar montar una estructura que nos permita pelear por nuestros derechos, pero el problema que tiene esto es que es un trabajo tan sumamente individualizado y que está tan bien pensado para que uno pelee solo por su propio bien, por su propio bolsillo, que se hace muy difícil la organización. Se hace muy difícil compartir ideas, juntarse con la gente Es aquello y que que muchas entre veces todos se se dice motiven, digamos. Que no hay amigos en este trabajo, entre otras cosas porque es lo que decíamos, Sí. las 30, 40 horas semanales, si no llevo yo el pedido, Exacto. lo llevará otro. Exacto. Si lo lleva el otro, el dinero es para él y no para mí. Claro, más que no haya amigos, es que el trabajo está pensado para que nosotros tres no nos podamos ver la cara. Sí. Salvo que sea una hora muerta, como por ejemplo ahora los chicos en el McDonald's que sí van a estar ahí y van a compartir un rato, pero después se van a ir y van a estar todos pedaleando alrededor de la ciudad, aunque no tengan un pedido en la mochila. Porque como te pagan por pedido entregado, por eso digo que esto está pensado, uno va dando vueltas por la ciudad, y esto es lo más indignante, intentando como mover las energías del universo para que te caiga un pedido en la aplicación y no perder el tiempo que estás trabajando al final. Uno de los grandes problemas es que probablemente la sociedad lo tiene como una normalidad. Es decir, nosotros vemos a una persona con la mochila Claro, y sí, mira, eso ay, es lo más pues terrible. a lo mejor Pero tendría no que te pedir yo, sí. o un sábado por la noche me apetece pedir algo, Claro. pienso en Delibero, pienso en Globo. Ahí está uno de los principales problemas, ¿no? Resuelves, pero no sabes cómo es el cómo. ¿Cómo llega ese pedido? ¿Cómo? Claro. ¿Cómo llega el pedido a tu casa, a tu domicilio? ¿En qué condiciones está Claro. trabajando esa persona? Nos olvidamos, simplemente es lo que queremos, que nos llegue ya. Solo. Ahí, ¿puedo acotar Sí, una? tanto. Ahí hay un tema muy importante que siempre, como que en este tipo de cosas se apela al consumo responsable. Personalmente pienso que en esto no hay que puntualizar la responsabilidad en el consumidor, porque el consumidor siempre en el mercado va a buscar la opción más barata. Claro. El tema es que ese mercado esté regulado. Yo como consumidor, si pido una pizza o una hamburguesa, no tengo por qué hacerme cargo de que la persona que me la va a traer está trabajando en condiciones dignas. Yo tengo que dar por supuesto de que esa persona va a tener un buen horario, va a tener un buen sueldo, va a tener condiciones de seguridad, o sea, las condiciones mínimas para hacer un trabajo digno. Por eso este es un tema de regulación.
Y ahí es donde nosotros estamos atacando. Hay un tema ya para terminar que quería hablar con vosotros. Hemos hablado mucho del ingreso mínimo vital, ¿no? De esta renta mínima que ha salido hace pocos días. Hay muchos trabajadores de estas plataformas que es que a lo mejor no llegan a 500, a 600 euros al mes. Es decir, que probablemente tengan o necesiten de esa ayuda para poder llegar a final de mes. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Y es algo que cada día lo que también se tiene que pensar es esto, porque las empresas estas están ganando mucho dinero y se lo están tirando todo al Estado, al gobierno, a la gente, o sea que se están deshaciendo de todo tipo de responsabilidad. Y a ver si logras el ingreso, ¿no? A ver si lo logras, porque que también esto también tiene su tela, ¿no? Que cortar. Hay un El tema del ingreso vital. Yo por lo menos lo estoy solicitando y no. Lo hice el día 15 y todavía no tengo ni siquiera respuesta. ¿No? Hay un tema fundamental con eso que las plataformas siempre dicen, como en esta forma que tienen de promocionar su trabajo, de que este es un empleo a medio tiempo para obtener ingresos extra. Y que por eso entonces como que son colaborativas, juveniles, horizontales, amigables con el medio ambiente. Es decir, que yo hago 30, 40 horas a la semana para que luego me busque otro trabajo que me pueda complementar. Claro, ese es el tema. Y que al final es mentira. O sea, ese discurso que ellos tienen no es verdad. Los repartidores viven del trabajo que hacen, como todo el mundo, y trabajan 70 horas semanales. Incluso hay alguna vez nos llegó un caso, 100 horas semanales. Y muchos no alcanzan, porque como no se aseguran los ingresos, a obtener un sueldo digno. Un mínimo, ¿no? Un mínimo, exactamente, esa es la palabra. Un salario mínimo, por decirlo de alguna manera. Felipe y Josefina, los habéis oído, ex trabajadores los dos de Libero, ante la... Bueno, en este caso Josefina estoy de alta sigue todavía, de alta, lo que pasa es que la empresa Yo desconectado. se ha olvidado totalmente de ella. Y Felipe, Orgullosamente. 100 horas semanales, meteorología, sol, nieve, accidentes, la bicicleta, la moto, son todas estas cosas que ellos dos y que muchas otras personas hoy en día están viviendo para poder llegar a fin de mes. Felipe, Josefina, muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias a ti. En esta última parte del programa ya sabéis que nos gusta responder a todas las cuestiones, a todas las dudas que nos habéis hecho llegar durante la semana. Y para ello tenemos a Luis Pérez Capitán, que es director del Servicio de Estudios de UGT. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Una serie de preguntas que esperemos puedas ayudar a todos los que nos están y a todas las que nos están escuchando. Empezando por la primera. Una persona que entra a trabajar a Glovo y dice que le obligan a hacerse autónoma. Su pregunta ¿es así? ¿Le pueden obligar a hacerse autónomo? Lo que está sucediendo es que por la fuerza de los hechos te han obligado la empresa a hacerte autónomo. ¿Qué es lo que te aconsejamos? Te aconsejamos que acudas al ámbito sindical de UGT para que en función de tu situación te enseñemos lo que podemos hacer por ti. Para nosotros eres claramente un trabajador por cuenta ajena y tienes todos los derechos que acompañan a ello, pero preferimos estudiar tu situación en particular. Han llegado varias preguntas alrededor de las horas que llegan a hacer muchos de estos trabajadores a la semana. Por ejemplo, tengo aquí una. Trabajo más de 13 horas diarias repartiendo comida. Querría buscarme otro trabajo para poder complementar este sueldo, pero mi día no tiene más horas. Al final de mes me quedan menos de 800 euros. ¿Cómo se va o cuándo se va a regular esto? ¿Es legal que me hagan trabajar tantas horas? Tu situación es la consecuencia de una ausencia no ya de regulación, sino una ausencia de control de este tipo de situaciones. A nuestro entender, la legislación es clara y vosotros sois trabajadores por cuenta ajena y por lo tanto ese número de horas que está realizando es excesivo y está por encima de los máximos legales. Lo mismo que he aconsejado en el supuesto anterior, te aconsejo ahora. Acude a UGT para que te podamos aconsejar en relación a qué es lo que podemos hacer para poder solventar tu situación. Es cierto que tú y otros miles de trabajadores se encuentran en la actualidad en esa misma situación. Luis, nos han preguntado mucho acerca de los convenios colectivos. ¿Realmente existe algún tipo de convenio colectivo que regule todo esto? Existen algunos convenios colectivos que mencionan a los riders, a los trabajadores para plataformas digitales de entrega de todo tipo de mercancías y que los incluyen. Por ejemplo, el Acuerdo Sectorial de Hostelería. O en una sentencia reciente de febrero del 2020 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se reseñó que de aplicación a los trabajadores demandantes el convenio de logística y paquetería. Pero la realidad es que muchas de las compañías más importantes en la actualidad que trabajan con estas personas en este tipo de actividad no están reconociendo la aplicación de estos convenios colectivos porque continúan en, a nuestro juicio, errónea e inadecuada postura de considerar a estos señores como trabajadores por cuenta propia.
Todo esto se analizó, se intentó explicar también en este estudio que se llevó a cabo desde el Servicio de Estudios de UGT para intentar también resolver, por ejemplo, preguntas como una que nos han hecho, que es una persona que nos decía: yo no sé si soy autónomo, si soy trabajador por cuenta ajena, no sé lo que soy. ¿Yo tengo derecho a paro? Realmente, los trabajadores autónomos tienen derecho a una cosa que se llama, o una prestación que se llama cese de actividad, pero no vamos a entrar ahora a analizarla, a discutirla. Como os he dicho antes, creemos que los trabajadores por cuenta ajena, las personas que trabajan para una plataforma son trabajadores por cuenta ajena y tienen todos los derechos propios de un trabajador por cuenta ajena y, por lo tanto, también el derecho a la protección por desempleo. Lo que sucede es que, en la actualidad, hay un conflicto claro con las empresas y que ha habido una cierta ambivalencia judicial, una ambigüedad en esta materia. Parece que las últimas sentencias, 3 de todo el Superior de Justicia de Madrid, una de Cataluña, se inclinan por considerarlo por trabajadores por cuenta ajena. Pero no ha habido un cambio todavía en esta situación de una forma radical que cambie la situación de las personas que realmente están efectuando este trabajo. Esa es la problemática que estáis sufriendo. Nos pregunta María, dice que he leído en un periódico algo sobre la ley Raider. Sé que se estaba trabajando en ello, sé que no iban a tardar, supuestamente nos dice, en sacarla. ¿Se sabe algo de esto? ¿Es real que vaya a salir? ¿Por qué están tardando tanto? Realmente, lo único que sabemos hasta ahora es que se ha abierto un periodo de consultas para que, bueno, aquellas personas que estén interesadas o entidades den ante el Ministerio de Trabajo cuáles son sus opciones en relación con este tipo de materia. Pero nosotros estamos esperando a la apertura del diálogo social para reseñar nuestra ya clara postura que hemos manifestado al Ministerio en relación con estos trabajadores, que son trabajadores por cuenta ajena, cuya situación, para mejorarla, si es necesario, habrá que regularla, pero siendo en el sentido de considerarlo como trabajadores por cuenta ajena e incluirlos en el régimen general de la Seguridad Social. Ya para acabar, vamos con la última pregunta que nos habéis hecho. He oído varios casos de compañeros o compañeras que han tenido accidentes en mitad de su reparto. Si yo tengo un accidente, ¿tengo derecho a baja o tengo que seguir trabajando si quiero vivir? Parece una pregunta tonta, ¿verdad? Pero al fin y al cabo está sucediendo. Como trabajador autónomo, si estás como trabajador autónomo, tendrías derecho, porque se reconoce la contingencia de accidente de trabajo. Pero de nuevo, como en las dos preguntas primeras, te recomiendo lo siguiente. Si tienes un accidente de trabajo y la empresa evidentemente pues, se olvida de ti, acude a los servicios de UGT para que analicemos tu supuesto y te podamos aconsejar acerca de aquellas acciones que sean más interesantes para defender tus derechos. Puede parecer obvio, evidentemente, que el derecho a baja lo tenemos o lo deberíamos tener todo, pero se están dando casos en el que eso no sucede. Luis Pérez Capitán, director del Servicio de Estudios de UGT. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Carlos. Pues hasta aquí el programa de hoy, donde hemos intentado explicaros de una forma clara, de una forma didáctica, todo lo que viven estas personas trabajadoras de las plataformas digitales, los riders, y cómo es de necesaria una legislación para poder evitar que las empresas se aprovechen de los trabajadores y de las trabajadoras. Como decía, nosotros lo dejamos aquí, nos volveremos a ver. Hasta luego.